bueno, un breve resumen de lo que va a ser la jornada de hoy, esta apasionante jornada. Espero que todos ustedes disfruten. Cualquier cosa, pues ya han visto que tienen a los chicos fuera, pueden hacernos cualquier pregunta. Yo soy Gustavo Martínez, el director de ventas de XTV. A mi derecha está Gonzalo Lardíez, ahora lo presentaré. Y bueno, espero que les sea de su agrado. Les voy a pedir que sean muy rigurosos con las preguntas, con el tiempo, porque bueno, vamos un poco apretados. Y a continuación os voy a decir un poco cómo va a ser. Vamos a empezar la primera ponencia, que la va a dar Gonzalo Lardíez. Bueno, pues él va a dar una ponencia sobre bolsa española, crecimiento económico y endeudamiento global, que esperar del IBEX 35, ¿no? Bueno, pues en esta ponencia Gonzalo lo que va a hacer es pues explicar un poco, el título lo dice, ¿no? Bueno, para los que no lo conozcáis, Gonzalo es gestor de banca privada de AIG y bueno, abordará la relación que existe entre el crecimiento económico y la evolución bursátil. En la misma se analizará, además desde un prisma macroeconómico, las distintas variables que influyen en la evolución de las distintas economías y especialmente en el impacto que todo ello pueda tener en el índice como en el IBEX 35. Vale, bueno, pues para los que no conozcáis a Gonzalo, Gonzalo es un gestor de muy reconocido prestigio, ha sido premiado varias veces, empezó su andadura en metagestión y bueno, pues todo el que tenga conocimientos de mercado pues debe de conocerlo, ¿no? Bueno, tendremos 45 minutos de ponencia aproximadamente de Gonzalo y luego tendremos un turno de preguntas de entre 10 y 15 minutos. Para luego continuar otra ponencia con nuestro gestor y analista estrella, que es Pablo Gil, al que ya todos creo que conocéis perfectamente y no necesita presentación. Él lo que va a hacer es una ponencia sobre riesgos y oportunidades de mercado para el 2018. Como veis, todas las ponencias pues, son muy de actualidad y tienen que ver mucho con lo que está sucediendo actualmente en esta coyuntura tan complicada de mercados que estamos atravesando, de tanta alta volatilidad. Y bueno, yo creo que a todo el mundo le va a interesar y al que no le interese, pues seguro que le interesará también. A continuación, después de Pablo Gil, tendremos un break, un descanso de unos 30 minutos. Igual tendremos que ser rigurosos porque luego a las 12:30 volveremos a empezar, ¿no? A las 12:30 viene Acetavalor, viene el director comercial de Acetavalor y Beltrán Parajes y otro socio, Carlos Romero. Bueno, pues a explicaros un poco pues cómo se invierte con sentido común, ¿no? Pues la filosofía Value Investing que sigue Acetavalor, que también sigue Gonzalo, ¿no? Y bueno, un poco de su mano, pues igual es muy lucrativo, ¿no? Escuchar cómo Beltrán pues va diciendo cómo van invirtiendo los gestores, Fernando Bernat y Álvaro Guzmán de Lázaro, a los que todos conocéis, ¿no? Porque son de sobra conocidos. A continuación tendremos otro descanso, otro break de unos 30 minutos para ya terminar de 2 menos cuarto a 3. Vendrá Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, para que no, bueno, me imagino que lo conocéis todos, ¿no? Porque es habitual de tertulias de La Sexta, es padrino del liberalismo, pupilo de Juan Huerta de Soto, bueno, un fenómeno en lo suyo, un tío que sabe mucho de economía. Y bueno, yo creo que el turno de preguntas con Juan Ramón Rayo puede ser interesante. Yo creo que incluso intentar ponerle en algún aprieto, ¿no? Con las pensiones, ¿por qué un sistema de capitalización sí y no un sistema de reparto? Yo creo que esas preguntas son las que más jugo le podemos sacar un poco a Juan, ¿no? Y alguna cosa orientada con mercados también, ¿por qué no? Vale. Os han hecho entrega a todos vosotros de unas carpetas. Bueno, pues las carpetas lo que contiene ya lo estáis viendo, entre otras cosas el programa. Y bueno, muy importante, un pendrive. En el pendrive pues tenéis una información muy interesante en nuestras carteras elaboradas por nuestros analistas, que estos años se han quedado entre las 3 primeras en el ranking de expansión y actualmente vamos sacando un 7%, los estamos metiendo a casi un 10% al benchmark. Bueno, pues ahí lo que hacemos es analizar un poco los valores que tenemos en cartera para que veáis por qué los hemos elegido y bueno, qué hace que estemos arriba del todo, ¿no? Luego además tenemos un análisis detallado del DAX, así que bueno, os invito que le echéis un vistazo muy minucioso al pendrive porque es bastante interesante. Y una cosa muy importante es que vamos a tenéis un enlace para el registro para la siguiente ponencia, que será dentro de 2 jueves,
y a la que también tenemos aforo limitado y es solo para clientes. Perdón. Con lo cual, solamente aquellos que se registren y sean clientes, pues podremos escribirles. Igual, vamos a hacer una segunda Trading Day, como os he dicho, más pequeña, más compacta, más dinámica quizás, porque bueno, también haremos cosas de mercado. Y bueno, pues os animo a todos a que cuanto antes podáis daros de alta, registraros, y así nosotros pues poder llevar un control de la situación, ¿no? Afuera tenéis nuestros chicos en 4 stands diferenciados. Bueno, tenéis un stand de formación donde podemos consultar toda nuestra oferta educativa, el stand de renta variable, donde se pueden conocer las tarifas por acciones al contado. Nosotros acabamos de sacar la tarifa 5x0. 5x0 significa que por la compra de las 5 primeras acciones no cobramos ni un solo céntimo, hasta 30.000 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer de manera indefinida, con lo cual nos situamos de manera muy competitiva en cuestión de costes. Hemos lanzado acciones al contado y un montonazo de ETFs. Prácticamente tenemos cualquier ETF, cualquier persona que quiera comprar un ETF de alguna cosa exótica, yo creo que lo va a poder encontrar en nuestra plataforma. Luego hay un stand de trading donde podemos conocer las condiciones de negociación de los distintos productos apalancados, forex, índices, materias primas, criptodivisas, etcétera. Y bueno, y el stand de información de cuentas de XTB, donde podemos preguntar las características de las distintas cuentas que tenemos en XTB, así como iniciar el proceso de alta. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a lo realmente interesante y doy paso a Gonzalo Lardíez. Muchas gracias, Gustavo. Me voy a poner de pie. Voy a pasar por aquí detrás. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy realmente en tema de mercados parece que debería ser un día de estos de que no hay nada, pero pues algo que era esperado esta semana, pues esta noche a las 3 Estados Unidos finalmente pues ha ejecutado lo que venía anunciando toda la semana, pues no sé si ha lanzado 100 y pico misiles en Siria sobre tres sitios muy concretos donde se supone que se fabrican armas químicas. Bueno, pues la situación un poco de mercado que llevamos en los 2 últimos meses. Parece que el osado que vendía a finales de enero, ahora el osado es el que compra a principios de abril. Se ha enturbiado todo bastante. Parece que aquella Guerra Fría que parecía olvidada se recrudece y amenaza con aparecer en cualquier momento. Y lo que pasa que pues anteriormente, en la pasada Guerra Fría, en los años 80, era uno por un lado que era Estados Unidos y otro por el otro lado que era Rusia, pero ahora Rusia pues, se ha encontrado un aliado importante y ahora los bloques pues, son Estados Unidos por un lado con sus aliados y parece que Rusia y China por el otro. En este último mes y pico, realmente los cruces de acusaciones han sido intensos, tanto por la parte bélica como por la parte comercial. Hace 2 o 3 semanas empezó todo el tema de amenaza de aranceles y ahora estamos en la parte bélica. Confiamos en que esto no vaya a más, pero el tema de conflictos bélicos se sabe cómo empieza, pero no cómo van a seguir. Entonces esperamos que sea un ataque pues, que tenían que hacer por el supuesto ataque con armas químicas que dijeron que hubo hace un par de semanas, pero que también sucedió hace un año y pico. Entonces confiamos en que todo quede allí, que las amenazas de conflicto comercial no vayan a más. Y la verdad es que parece un poco raro en un mundo que vamos a ver ahora, que presentaba bastante buenas perspectivas para este año en cuanto a crecimiento. Aquí veis que el crecimiento esperado a nivel global era de un 2,7 para este año. En un entorno donde las cosas parece que va bastante bien, un crecimiento económico bastante equilibrado, que nos busquemos o que se busquen problemas de este tipo que parecen que pueden hacer descarrilar todo esto que funcionaba de una forma, en teoría, bastante adecuada a nivel de mercados, a nivel de crecimiento. Entonces, no sé si es más un cruce de amenazas y de movimientos tácticos o realmente hay algo más detrás, pero esto habrá que verlo en el futuro. La verdad es que el crecimiento económico es muchas veces como el PER. Las estimaciones de crecimiento económico de cara a lo que se espera, luego pues ya veremos si se materializan o no. Esto es como comprar con el PER. El PER, al fin y al cabo,
es una valoración de lo que es el pasado de la compañía, de los resultados pasados. Pero cuando el mercado de lo que vive realmente y de lo que todos esperamos vaticinar a ver qué puede suceder, el mercado vive de expectativas, no del pasado. Entonces, ahí es donde, pues, cuando surgen los profit warning, pues los profit warning es eso. Las expectativas que tenía el mercado en un determinado valor no se cumplen y entonces viene el castigo pues que cuando una compañía presenta resultados y es por debajo de lo esperado, pues el castigo puede ser, pues habéis visto en los últimos meses, del 10-15% en muchas compañías. Entonces, el crecimiento económico esperado es una foto pues que ya veremos si se materializa o no, casi siempre es positivo. Salvo que llevemos 2 o 3 años complicados donde ya se descuenta lo negativo, pues esto es como lo de los analistas, ¿cuánto va a subir la bolsa el año que viene? Pues un 10, y luego ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, parece que con la tendencia que llevamos en los últimos años, esto era bastante realizable. El mundo al 2,7, aquí pues bueno, en la parte negativa, sospechosos habituales, pues Venezuela, pues Puerto Rico, Corea del Norte, que pues no sé muy bien cómo se hacen las expectativas económicas en Corea del Norte, pero bueno, ahí sale un -1, como podía salir un -7, pero bueno. Y en el otro lado, pues aquí esto es como siempre en el mercado, las small caps normalmente son los que más suben y los que más bajan, pues a nivel de crecimiento macro y global es lo mismo. Normalmente son países exóticos o en vías de desarrollo los que están en los dos lados. Aquí pues veis países como Etiopía, Dominicana, India. Aquí veis también países con mayor potencial, pues todo países un poco complejos. Veis aquí como incluso Siria, pues este año se esperaban crecimientos de en torno al 4%, a pesar de la situación que tienen. Irán, China, Vietnam. Y aquí pues los países desarrollados, que ya tienen pues más problemas para crecer por encima de la tasa global. Y España pues se situaría aquí, en este nivel. Veis que Estados Unidos pues estaría entre el torno al 2,5, pues países de la Unión Europea como Francia y Alemania, Italia por este lado, Rusia también pues con todo lo que lleva encima. Pero como veis, parece que a nivel global las cosas para 2008 pintaban bastante bien. Y todo esto, pues con todo lo que ha sucedido últimamente, pues no sabemos si se puede torcer o no, pero los riesgos, desde luego, están allí. La economía española, que es un poco de lo que quería profundizar más, pues todos vivimos aquí, sabemos por lo que hemos pasado. Hace 3, 4 años, 5, pues parecía que este pozo no tenía salida. Y ahora, pues todo aquello famoso de las agencias de rating, la calificación de bono basura y demás, pues ahora estamos en la tendencia contraria. Ayer por la noche creo que era la revisión del rating de Estados Unidos por parte de Moody's y podía pasar de una perspectiva estable a una perspectiva negativa. Con lo cual Estados Unidos quizás está en una situación donde lo mejor puede empezar a quedar atrás y ya veremos a ver qué sucede en el futuro. Y España un poco pues está en la situación contraria. Sí que es verdad que somos una economía que depende mucho del turismo. El turismo es un 11% del PIB, todos sabemos cómo va el turismo. El que vaya a coger algo en Semana Santa o en verano o te adelantas de aquello que parece que jolín, no habrá nadie mirándolo esto ahora y llegas y ya no hay plazas, pues el turismo va como va, el crédito va como va, el consumo va como va. Llevamos 4 años y pico de crecimiento y si esto lo vemos desde hace 5 años, pues parecía impensable. Y España pues, se sitúa en la cabeza de crecimiento de la Unión Europea, un crecimiento mucho más equilibrado de lo que tuvimos en el pasado, donde pues, dependíamos mucho o exclusivamente del crédito y de lo que hiciese el inmobiliario. Nos ha costado, llevamos 10 años prácticamente ya de ajuste, porque todo esto empezó en el año 2008, luego el mundo se recuperó y nosotros, como teníamos muchos problemas, tardábamos más tiempo en purgarlos. Pero llevamos ya 4 años de crecimiento, un crecimiento bastante saludable, donde estamos cambiando el patrón de crecimiento. Aquel famoso, el grifo del consumo, que tenía que aparecer en medio de la crisis, el grifo del consumo, el grifo que vuelva a fluir el crédito, pues el crédito está allí. Lo que pasa es que ahora pues, la gente que lo pide va con mucho más cuidado. Entonces, los cimientos de la economía son mucho más sostenibles, aunque no somos vulnerables a lo que pueda suceder a nivel global. Y una partida tan importante como es el turismo para nosotros, pues lo que suceda en próximos años o en el próximo año y hay cualquier tema de incertidumbre a nivel global nos puede afectar. Y esto es un poco la debilidad que tenemos ahora mismo. Pero bueno, la tendencia es tan fuerte que parece que los 2 próximos años, 2018-2019, todavía pueden ser bastante positivos en cuanto a crecimiento. Y veis que pues, nos situaríamos pues, a la cabeza de la mayoría de los principales países de la zona euro.
¿Cómo llegamos a nuestro antiguo desastre? Pues aquí veis la evolución del crédito de la banca española en los últimos 50 años, hasta que terminó la crisis y hemos empezado el desapalancamiento. Y aquí veis cómo cada 10 años, año 88, 98 y 2008, pues pasamos del año 88 al 98 pues por multiplicar por 2,5 pues el volumen de crédito, y en esta última fase pues, se nos fue la cabeza de forma brutal. Culpa de todos. Porque la culpa está en quien da el crédito, quien lo pide, quien no valora bien los riesgos, quien piensa que lo va a devolver, luego no lo puede devolver. Esto de buscar culpables pues es muy natural, pero al fin y al cabo, cuando hay un problema, pues hay que intentar buscarle solución, y si identificamos culpables, pues vale, pues tenemos un culpable, pero el problema está en que esto no se puede justificar por un único culpable. Y del año 98 al 2008, pues se incrementa el crédito por 4,5. En aquella época que construíamos 500.000, 600.000 viviendas, el inmobiliario, los pisos nunca bajan. Bueno, pues todos esos desequilibrios hace que llevemos o hayamos estado 5 o 6 años hasta que hemos conseguido cimentar la economía para tener un crecimiento más sostenible. ¿Y qué nos pasó aquí? Pues bueno, España, tradición financiera, pues sabéis que estuvimos 40 años en una dictadura, pues salimos un poco adelante en los años 70, 80. Aquí el tener tipos por debajo del 10 era algo que no habían visto ni los más viejos del lugar. Todos los padres que compraban pisos hace 20, 30 años pues eran tipos del 10-15%, la hipoteca 8 o 10 años, porque con unos tipos del 10-15% no te puedes permitir una hipoteca a 30 años, eso no hay quien lo pague. Entonces, pues bueno, a partir del año 92 los tipos, empiezan a reducirse y pasamos pues de letras o rentabilidad de los bonos de tipos del 10-12%, y veis cómo a partir del año 96-97 esto empieza a bajar de forma importante hasta que pues, en estos años los tipos prácticamente pues, eran del 2-3%, con la economía creciendo al 4% y la inflación al 2%. Entonces ahí es cuando se desata la vorágine, y sí que es verdad que hay un par de señales que en cada recesión, recordad que en el año 92 fueron los fastos del 92, de la Expo y de las Olimpiadas. Encontrar una curva de tipos de España es complicado, pues porque no hay tanta historia, pero sí que veis aquí que es un fenómeno que está sucediendo ahora también en Estados Unidos. Supongo que habréis oído hablar de que la curva se está aplanando. ¿Qué es esto de que la curva se está aplanando? Pues cuando los tipos a corto empiezan a dar más rentabilidad que los tipos a largo. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, el bono americano hoy a 2 años está dando una rentabilidad del 2,30 a 2 años, pero solamente 2,80 a 10. Y 3% a 30 años. El que viene tirando a lo loco es el bono a 2 años, con la subida de tipos de interés. Pero lo que me está diciendo los bonos a largo es que no se creen que esta subida de tipos y esta mejora de la economía pueda durar mucho más tiempo. Entonces, de momento, la curva se está aplanando. La curva se invierte cuando los tipos a corto, el 2 años o el año, está más alto de lo que es el 10 años. Entonces, sí, eso es una señal de alarma. El que la curva está invertida no significa que vaya a haber recesión, pero sí que es verdad que toda recesión va precedida de una curva invertida. Entonces, esto es un tema a vigilar, lo que sucede con la renta fija en Estados Unidos, con los tipos y demás, y si esa curva en un momento determinado se invierte, pues había que empezar a vislumbrar por dónde pueden venir los problemas, porque realmente es una situación potencialmente peligrosa. Aquí lo veis como en el año 92, después de los fastos y demás, esa curva se aplana mucho y veis que el rendimiento de las letras a corto es prácticamente el mismo que el rendimiento de los bonos a 10 años. Pasa el año 92-93 y veis cómo esto pues, empieza a tener un crecimiento saludable, 2-3 puntos de diferencia. Y aquí veis otra vez, como en el año 2006-2007, previo a la crisis que vino en el año 2008, veis como en el año 2006 la curva se aplana y en el año 2007 se invierte. Año 2007 las letras a corto dan un 4,03 y el bono a 10 años un 3,40. Una vez que pasa la crisis, pues veis que la curva empieza a tener otra vez un comportamiento normal. Entonces, todo esto que ha sucedido en ciclos macro es algo a vigilar en Estados Unidos, porque lo que sucede en Estados Unidos, y lo veis, y sobre todo a quien tienen hoy en día al volante, que bueno, pues es un tipo que podríamos decir peculiar, pues todo lo que sucede ahí acaba afectándonos. Aquí teníamos muchos desequilibrios, pero los desequilibrios que habíamos acumulado durante 10-15 años, al final se materializaron o saltaron por los aires cuando en Estados Unidos vino la crisis subprime, empezó ahí una crisis financiera y eso se esparció por el mundo pues como la gasolina.
Entonces, la situación aquí es muy buena, se esperan 2 años muy buenos, pero hay que vigilar un poco lo que suceda en Estados Unidos. Y aquí veis como desde aquellos pues 1.800.000, llevamos prácticamente pues 8 o 10 años desapalancando. Aquí veis que empezaba la parte aquella roja del proceso de desapalancamiento. Desapalancamiento no es más que empezar a repagar lo que se debe, el que puede pagar. Algunos se han quedado por el camino, se han quedado bancos por el camino, ha habido fallidos. Entonces, desapalancar significa sobreendeudamiento y la gente empieza a pagar y empieza a reducir deuda. Y estamos en esa fase en la que llevamos ya pues 8 o 10 años. El crédito está ahí, pero todavía a modo economía agregado estamos en repagar deudas. Hace 10, 12 años el que no tenía un piso, digamos, era el que estaba un poco fuera del mercado, y hace 2, 3 años el que se compraba una vivienda y pedía un crédito casi sale en el telediario. Hoy eso empieza a cambiar un poco, se empieza a animar, pero el crédito todavía no es lo que tira de la economía. Y aquí veis como en todo este ajuste que se ha producido, pues que en vivienda pues el crédito hipotecario, el volumen de hipotecas cae un 17, en consumo y otros un 28, en empresas, que en donde no estaba el problema, pues es un 16, pero donde ha habido el ajuste importante es en el crédito promotor y construcción, donde aquí la caída es del 64%. Esta caída del 64% ha sido repagando el que ha podido y yéndose al hoyo, pues una gran mayoría. Y eso de irse al hoyo, pues lo han asumido las entidades financieras, muchas de ellas cajas de ahorros, y esa deuda ha pasado al Estado. Y empezamos la crisis con una deuda pública del 30 y tantos %, y el asumir esas deudas de entidades financieras y de cosas mal hechas, pues nos ha llevado la deuda al 100. Entonces aquí es donde ha venido el ajuste y donde todavía los bancos siguen limpiando y siguen limpiando. Algunos se han quedado por el camino y los bancos siguen limpiando, siguen empaquetando digamos, activos inmobiliarios, porque ahora lo que no sucedía hace 5 o 10 años, sí que hay en el otro lado inversores dispuestos a comprar eso. Entonces veis recurrentemente en las noticias que Sabadell pues esta semana va a colocar pues no sé, 7.000, 8.000 millones, CaixaBank también 700, para el Popular pues no... El Popular, por lo que tengo entendido, cuando llegó Saracho dijo necesito 3 años y desde Europa le dijeron no tienes 3 años. Pues ahí tienen las llaves del banco. No sé por qué, pero los 3 años no se los dieron. Y aquello fue como la campana que tocó en junio del año pasado, que parecía que todo iba bien, que la economía... Pero la limpieza que estaba habiendo en el balance de los bancos, de este crédito promotor y constructor, a ojos de reguladores europeos, iba por la buena dirección, pero iba lento. Iba lento, pues porque llevamos ya varios años de crecimiento, y iban saliendo cosas, pero de forma lenta. Entonces, el tema del Popular tocó la campana, señores, estáis todavía con un riesgo inmobiliario muy alto. Entonces empiezan los problemas del Iberbank, empiezan los problemas de alguna otra entidad. En 6 meses Santander empieza a empaquetar cosas también, BBV, y digamos que en el último año, en los últimos 8 o 9 meses, ese proceso que iba lento se ha acelerado de forma tremenda. A Popular le dijeron que no tenía 3 años y los otros dicen, pues si a esto no les han dado 3 años, igual tenemos que darnos más prisa en ese proceso. Y estáis viendo todo esto de que salen pues, paquetes de activos inmobiliarios de prácticamente todas las entidades. Con lo cual, este riesgo promotor, pues seguramente estos son datos de 2016 a 2017, esto es junio precisamente de 2016, cuando el Popular, perdón, un año antes del Popular, seguramente ahora está bastante más abajo y ya todo ese lastre que se arrastraba de desequilibrios de anteriormente parece que ya en la banca está todo saneado. 4 años y pico de crecimientos, joder, pues el IBEX, que es el índice de referencia, tenía que haberse salido. Joder, ya estamos por debajo. Año 2000, el crecimiento realmente empieza en la última parte de 2013, nivel era de 10.000 del IBEX, año 2014 fue complicado. Este pico que veis aquí, esto fue la anterior crisis rusa. En el año 2014, digamos que hubo un intento, no sé de dónde vino, pero de arrinconar a Rusia, mandaron el rublo a los subsuelos. En aquel octubre-noviembre, incluso Apple suspendió las ventas de iPhone en Moscú porque era incapaz de calcular el precio de un iPhone. Si te cae la libra y el rublo un día un 15%, ¿qué precio le vas a poner tú de venta a un artículo que tú vendes en rublos, pero luego tus cuentas lo tienes en dólares?
Entonces, Apple suspendió durante varios días la venta de iPhone en Moscú porque era incapaz de calcular cuál podía ser el precio. De aquello se salió en 2014, empezamos muy fuerte en el 2015. Aquí la entidad donde estaba antes, Banco Madrid, se fue al garete. Banco Madrid, que todavía está en liquidación, todavía no ha terminado. Siguiente episodio de crisis griega, que los griegos es como el Guadiana, pues aparece y desaparece de vez en cuando. Ahora ya llevan bastante tiempo aparcados, pero es un problema recurrente ahí. Esto fue el verano de 2015. Principio de 2016, momento delicado, caída brutal de materias primas, el petróleo se va a 30. Brexit, junio del 2016, y desde junio del 2016, y aquí esto es el hueco que dejan las elecciones francesas, pues hasta mayo del año pasado, pues parece que todo iba bien. Desde entonces llevamos un proceso correctivo con nuestros queridos catalanes por el medio también. Y en todo esto lo que hace es que una economía que crece de forma saludable, que está desapalancando y que todo debería ser favorable para el índice de referencia, pues es que incluso estamos por debajo de donde estábamos hace 4 años y pico. ¿Por qué? Pues porque el índice que tenemos es bastante poco representativo de cuál es nuestra realidad hoy en día. Es muy representativo de lo que era el pasado, con mucho crédito, mucho banco, mucha inmobiliaria que había, pero hoy en día por donde va el crecimiento no va por crédito ni por inmobiliario, va por otro tipo de sectores. Y aquí veis como a pesar de que el índice, que es lo que poníamos antes, incluso está por debajo del nivel de 2014, pero aquí sí que veis que las pequeñas y medianas compañías, las small caps, pues veis lo que han hecho en todo este año. Y ya en los últimos 6 o 8 meses, esto ya es brutal. El índice de small caps para arriba, sabéis que hay algún fondo por ahí de small caps de 1.300 millones, pero bueno, esto para arriba y el índice para abajo. Si veis, en todos los ciclos de mercado, lo que hacen o suelen hacer las small caps es, y de ahí la beta que tienen, es el movimiento que hace el mercado exagerarlo. Entonces, como veis, aquí a principio de 2014 el mercado tiene una buena trayectoria, pero las small caps se salen. Cuando viene la corrección, las small caps se van para el otro lado. Cuando viene la corrección, recuperan, se van. Y al fin y al cabo, las small caps sí que están recogiendo esa mejoría macro, porque son compañías que no dependen tanto de temas, digamos, tradicionales de la economía española, son empresas nicho de mercado, papeleras, compañías industriales, y en las small caps sí que realmente donde se ha podido recoger esa buena mejora en la macro. Sin embargo, esta situación en la que estamos ahora no es nueva. Y aquí vemos en el anterior ciclo, del año 2005 hasta que hicimos pico, 2007, finales de 2007, y luego todo lo crudo o principio de la crisis del año 2008, veis como las small caps tienen un comportamiento bastante parecido, pero cuando viene la debilidad del mercado, pues todas esas expectativas de valoración no se cumplen y veis que la corrección es tremenda. Entonces, si tenemos la habilidad de cuándo es el momento de posicionarse o no posicionarse en este tipo de compañías y sabemos leer el ciclo, desde luego es la mejor forma de sacarle partido a la buena situación macro. Pero hay que recordar que esto ya lleva 5 años subiendo. Los ciclos macro expansivos normalmente son entre 5 y 7 años. Quizás nosotros venimos de muy abajo y puede durar algo más. Pero en ese tipo de compañías ya las valoraciones son exigentes y es complicado encontrar a estas alturas del ciclo mucho valor donde rascar. Lo que pasa es que el índice, pues hemos visto que estaba en 0 o en negativo, pero un índice no es más que una media, donde pues, igual el índice, hay 2 compañías, ha subido un 0, una ha subido un 20, otra ha caído un 20, el índice parece que no se ha movido, pero de estar en una a estar en otra hay mucha diferencia. Entonces aquí veis que en estos últimos 4 años y pico, pues sí que hay revalorizaciones en el índice y de hecho la mitad del índice sube más de un 40%. ¿Dónde están los problemas? Pues en las vacas sagradas del índice, que son los blue chips. Y aquí veis donde, pues en la parte negativa, es donde encontramos a todas las grandes compañías. BBV menos 11, Telefónica menos 10, Santander positivo 6, Inditex, a pesar de
que han empezado por primera vez a surgir dudas en cuanto al modelo de negocio de la compañía, pues todo el tema de desintermediación, de la tecnología y demás, pero aún así acumula una rentabilidad del 16%. Pero como veis, las grandes compañías escasamente han subido en estos años. Donde sí que ha habido una mejora muy importante es especialmente en sectores defensivos. O sea, ¿quién lo iba a decir que la mejor forma de jugar la mejora macro o la mejora de ciclo es a través de sectores defensivos? ¿Cuál es la justificación? Pues que en los sectores defensivos, cuando empezó la crisis, el bono español estaba al 6-7%, sus cotizaciones estaban hundidas y ahora el bono español está al 1,5%. Entonces, los sectores defensivos son un proxy bastante semejante a la renta fija. Sabéis que en renta fija pues el precio y rentabilidad van a la inversa. Entonces, cuando estas compañías, el bono ha caído en rentabilidad, ha subido en precio de forma importante, pues veis cómo en sectores defensivos, aunque parezca mentira, y esto también es una característica de los ciclos macroactuales, que es que no hay Dios quien lo entienda. Estás a mitad del ciclo, te quiebra un banco, quiebran compañías, no contrata, o realmente en inversión, en contratación y en capacidad casi no invierte nadie. Y es paradójico que realmente una recuperación macro como la que hemos tenido se ha podido jugar la parte positiva a través de small caps, que es lo normal, pero donde más rentabilidad ha habido en el índice pues es prácticamente en compañías defensivas. Aquí veis la Endesa, la red eléctrica, AENA, o sea, es cuando menos llamativo. Y donde pues sí que ha habido rentabilidades brutales es fuera del índice. Aquí encontramos compañías que podíamos catalogar antiguamente de chicharros. Esta es buena época para el chicharro, después de llevar varios años de crecimiento, pues veis que los que seguís un poco el mercado pues sabéis cómo están las Audax, las Solaria, todo este tipo de compañías. Este es el entorno adecuado para ellas, después de varios años de crecimiento, por donde pueden aparecer operaciones corporativas, apalancamiento operativo. Y aquí es donde pues, se junta un poco todo. Solaria, que se ha sumado, y Audax últimamente a este grupo de valores, pero aquí pues, hay historias pues, realmente de crecimiento brutal como MásMóvil. Aircross en los últimos 6 meses ha tenido una buena evolución. Compañías que en todo este ciclo lo han hecho muy bien, como el caso de Fluidra, Europac, CIA Automotive, Alantra, Vidrala, Ence, Iberpapel, como veis, bastante papelera. Entonces, como veis aquí, únicamente en este grupo de 15 compañías con mayor subida se colarían 2 compañías del IBEX, de las que hemos visto antes. Colonial y AENA por encima del 200%. Como veis, aquí es donde sí que hay muchas más compañías. Y también lo podríamos poner en el lado negativo. Por el camino se nos han quedado las Pescanova, se han quedado las Abengoa, se ha quedado el Popular, ampliaciones de capital importantes. Gamesa, a pesar de que tuvo un año pasado bastante complicado, pero bueno, está remontando y todavía está en un buen momento. Así que donde veis, sí que realmente fuera del índice o de los grandes valores es donde ha estado la revalorización. ¿Qué esperar de 2018? Pues la economía sigue creciendo bastante fuerte, que esto pues, es un dato que la tendencia siempre se ha dicho que es tu amiga y no ir contra la tendencia, pues hoy por hoy la tendencia sigue siendo bastante fuerte. Mejora sostenida del mercado laboral, todavía va a costar mucho digerir esas tasas elevadas de paro, pues, porque el nuevo patrón de crecimiento absorbe ese paro de forma muy lenta, pero de forma consistente, con lo cual todavía hay mejoras importantes en el mercado laboral, esto mejora los niveles de actividad y es un buen dato para el consumo. Gran momento del sector turismo, que es un 11% del PIB. A buen momento de economía global hay que sumar en los últimos años pues, todo el problema del norte de África, primavera árabe y demás, donde destinos digamos, que podían ser competencia pues, han estado bastante castigados. Una balanza comercial mucho más equilibrada y cierta ralentización en el sector consumo, porque partimos de tasas muy elevadas. O sea, cuando se ralentiza el consumo, esto no significa que sea negativo. Realmente, cuando el consumo crece un año contra otro el 4%, para aportar al año siguiente lo mismo al PIB, tiene que crecer otro 4%. Si crece un 3,5%, eso es una ralentización, pero no es negativo. En vez de subir al 4%, ha subido al 3,5%. Las tasas de turismo pasa lo mismo. O sea, estamos llegando prácticamente a un nivel de saturación, donde prácticamente toda la ocupación es mínima y solamente se puede ya cambiar algo del precio. Entonces ya puede haber cierta sensibilidad a ciertos potenciales clientes al precio. Entonces, el incrementar tasas de turismo del 10% anual llega a un punto en que no es sostenible. Y el turismo, en vez de subir al 10%, pues subirá al 6%.
Con eso no significa que vayamos para atrás, sino que el efecto base es tan fuerte. Entonces, puede haber cierta ralentización este año porque venimos de datos de consumo muy elevados. Pero a primera vista pues parece que todo es positivo. Y a nivel de mercado, pues en 2017, después de muchos años, nos ha producido tradicional baja de estimaciones, más 7% en ingresos, la deuda de las compañías sigue cayendo y más incremento de 16 en neto. Esto todavía nos ha traspasado a cotizaciones, pues principalmente por el tema político y a corto plazo por todas las incertidumbres que hay. Crecimiento esperado de beneficios alrededor del 12%, dudas en eléctricas, que ahora pues el bono ya ha ido hasta donde podía ir. Yo creo que es difícil que el bono español baje del 1,5 y a esto hay que sumarle la incertidumbre regulatoria, de que pues, si las eléctricas ganan demasiado dinero, hay ahora un nuevo plan de remuneración de las inversiones 2020-2025, donde el antiguo plan era una remuneración del 7%. Las eléctricas dicen que por debajo del 7% que no van a invertir. Realmente la remuneración del 7% era porque se hacía respecto a cómo estaba el bono a 10 años más 200 puntos básicos. Entonces el bono a 10 años estaba al 4,5-5%, más 200 puntos básicos, se hizo el 7%, pero claro, ahora el bono está al 1,5%. Si al 1,5 le sumamos 200 puntos básicos, es al 3,5. Entonces las eléctricas piden el 7, el gobierno dice que el 3,5, pues esto como cuando todo el mundo va a una negociación, intenta ir para un extremo para llegar al punto medio. Entonces seguramente en torno al 5, 5 y pico estará esa remuneración, pero no deja de ser un riesgo regulatorio. Las revisiones de estimaciones son muy importantes para lo que puede hacer el índice y en esto es clave el sector financiero. Evolución de tipos que parece que empieza a tocar a su fin, este entorno tan negativo. Menor riesgo regulatorio, porque parece que ya la limpieza de balances ha sido importante. Consolidación sectorial, que esto traducido en Román Paladino es que el sector empiece a haber fusiones, porque es un sector todavía muy atomizado. Visibilidad en el inmobiliario, que es lo que comentábamos antes, y las valoraciones que son atractivas. Entonces, podemos encontrar en los próximos 8 o 10 meses, ver que esto que no ha hecho el IBEX en los últimos años sí que lo haga, que el IBEX pueda tener una revalorización importante porque realmente depende de lo que hagan los bancos, que son el 30-35% del índice, pero a lo mejor en small caps ya está la parte importante del pastel vendida y esas compañías no tiren. Entonces podemos encontrarnos con lo contrario de los últimos años, que ver el índice que tira a lo bestia, pero no tenemos financieros y no tenemos lo que está más aportando al índice y ver que la inversión en bolsa española no esté rindiendo como esperamos. Entonces pienso que en los próximos 6 o 8 meses sí que el índice lo puede hacer relativamente mejor que los valores de pequeña y mediana capitalización, que es justo lo contrario de lo que ha pasado en los últimos años. Y aquí veis la estimación del PER a 12 meses vista. Ya hemos dicho que el PER pues, es una foto del pasado y lo que cuentan son lo que va a suceder en el futuro y que se cumplan las estimaciones, y por eso es tan importante que las estimaciones para el año se confirmen o incluso se mejoren. Y aquí veis desde el año 2001 cuál ha sido la evolución del PER de la bolsa española. En lo peor de la crisis estuvo a valoraciones de en torno a 8 veces. Aquí sí que es verdad que el mercado español era muy atractivo en cuanto a valoración, pero teníamos el riesgo pues, que estábamos a punto de ser intervenidos o la amenaza de la intervención podía ser inminente. Entonces aquí el binomio rentabilidad-riesgo compensaba, pero yo lo veo incluso más atractivo en estos niveles, porque realmente el riesgo de que pueda suceder algo como la situación en la que estábamos en estos momentos es totalmente distinta, y a niveles de valoración sí que creo que estamos en un momento bastante atractivo. Con lo cual, esto le da un potencial de mejora al mercado, si el ciclo sigue respetando y no vienen problemas derivados a nivel global, bastante importante. Como siempre me voy quedando sin tiempo. ¿Por dónde pueden venir los problemas de bolsa española? Pues a raíz de todo lo que está sucediendo en temas geopolíticos, nivel comercial y demás, y que el jefe, el que manda la economía americana, pues está dentro de un ciclo macroexpansivo de los más largos de la historia. Esto, al fin y al cabo, los ciclos son estadísticas y cuando te vas muy por encima de la media, pues siempre en casi todo suele haber una reversión a la media. Entonces veis cómo el actual ciclo es uno de los más largos en la historia. Curiosamente, desde principios de los 80, los mayores ciclos expansivos de la economía americana se concentran en prácticamente los últimos 20 años. Como veis, anterior al año 80, aquí veis pues la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. La media eran pues 37, 40 meses y ahora veis que los ciclos duran mucho más. Desde el año 80 estamos en el patrón dólar.
El patrón oro empezó a acabarse en los años 30 y se dinamitó finalmente a principios de los 70-80, y desde los principios de los 80 estamos en el patrón dólar. Y todo esto que está viendo de China, Rusia y demás, creo que tiene algo que ver con que este patrón dólar, donde nadie le tosía a Estados Unidos en los últimos 30 años, pues hay gente que empieza a protestar y a quejarse de que esa situación ha sido demasiado ventajosa. No ha salido prácticamente en medios de comunicación, pero desde el 26 de marzo China puede comprar petróleo en yuanes. Esto significa desdolarizar una gran parte de la economía, porque cuando China compra petróleo, que es el mayor consumidor mundial de petróleo, no necesita comprar dólares en los que se vendía esa materia prima y puede pagar directamente en su divisa. Lleva con esto 20-25 años intentándolo y al final se ha decidido 26 de marzo. Casualmente, 2-3 semanas antes empiezan las amenazas de tarifas comerciales. No sé si todo esto puede estar un poco relacionado. Entonces, parece que ese patrón dólar, donde todas las materias primas se cotizan en dólares, donde el dólar ha tenido una preponderancia y una presencia a nivel global tan importante, empieza a estar en cuestión. Y quizás a lo mejor todo esto que estamos viendo en cuanto a luchas bélicas, tácticas y comerciales empieza a tener algo que ver con esto. Voy terminando. 9 años consecutivos de alza para el S&P. Pues uno de los ciclos también más largos de la historia. Excesos de los últimos 25 años, economía financiera supera más de 15 veces la economía global. Y para mí lo que se ha terminado en el 2008 es un ciclo de deuda. Normalmente todos los ciclos macro pues terminan de la misma forma. Las crisis cíclicas, lo que comentábamos antes de España, que llevamos en el 5º año de crecimiento y normalmente los ciclos expansivos duran entre 5 y 8, y estos siempre terminan igual. Pues al final se endurece un poco la política monetaria porque se recalienta la economía, los agentes económicos se echan para atrás, te vas 2 o 3 meses a deshacer inventarios y de ahí se sale bajando tipos y normalmente subiendo otro escalón de deuda. Pero llega a un nivel en donde, como veíamos en España desde el año 88 hasta el 2008, la deuda llega a un nivel en que es insostenible. Bueno, pues eso mismo que sucedió en España es algo que sucede más o menos a nivel global. Lo que pasa es que nosotros, por estar en la Unión Europea y porque en muchas cosas ya no mandamos, pues desde arriba nos dijeron hay que tomar ciertas medidas, es que son impopulares, pues es que esto es lo que hay, si no te intervengo. Y aquí pues han tomado unas medidas que han llevado a asentar la economía, a renunciar al crecimiento durante 3-4 años, pero ahora a tener un crecimiento mucho más saneado. Esto a nivel global hay muchos países que tienen este problema. España tiene un 100% de deuda sobre PIB, pero esto lo tiene Estados Unidos, lo tiene Reino Unido, lo tiene Francia, Japón está en 200 y pico, China tiene problemas financieros. Entonces, a nivel global hay un problema de deuda. Y los ciclos de deuda pues, aparecen una vez en una generación, cada 60-80 años. Origen en elevados niveles de deuda probablemente asignada. El proceso finaliza con desapalancamiento, pues estoy separado, que es lo que sucedió en España, generalizado, reestructuración de deudas, hay gente que no puede pagar, pérdidas, transferencia de rentas, y son procesos mal gestionados por los responsables económicos. Aquello que empezó en el 2008 se paró con la intervención de los bancos centrales, porque si no el sistema financiero se desmoronaba. Se paró la demolición y llevamos 8 o 9 años donde la economía global no puede funcionar sin el paraguas de los bancos centrales. ¿Qué sucede este año? Pues aquí veis la deuda a nivel global, donde todo este pastel, pues Estados Unidos es un 25% del PIB global, tiene un 31% de deuda. En color amarillo son los que tienen mayores niveles de deuda a nivel global, Grecia, Japón, en naranja los que están en peor situación, Portugal, Italia. Y como veis, Estados Unidos pues está ahí en el grupo de países donde tienen niveles de deudas elevados, donde está España, Francia y demás. Bancos centrales, aquí veis toda la política de estímulos de los últimos años. Y hay que estar atentos porque 2019 es el primer año donde los bancos centrales a nivel global van a empezar a quitar más dinero del sistema del que han puesto. Y esto es la primera vez que sucede desde el año 2008. Se han ido pasando la patata caliente unos a otros, ha terminado la FED con sus QE, luego ha entrado el BCE, Japón lleva ahí y tiene que estar porque si no se le desmorona el sistema. Pero aquí veis como el nivel de compras de los últimos meses, esta sería la aportación de la FED, esta del BCE y esta del Banco de Japón. Va pasando los meses, empezando en septiembre del 17, la FED ya es negativo y lo que cuenta es esta línea. Y esta línea veis cómo a principios del 2019 empieza a ser ya negativa. El Banco de Japón sigue todavía, pero estos dos ya están en retirada. Esto también es algo a vigilar en mercados, porque en los últimos 8 o 10 años es algo novedoso donde
veremos si son capaces de funcionar la economía y los mercados sin el apoyo de los bancos centrales. Y aquí veis distintas burbujas en la historia. Nosotros tuvimos la nuestra aquí, donde sumando deuda corporativa más hogares llegamos al 220, pero estamos en desapalancamiento. Esto fue Japón en los 90, Tailandia en el año 98, y veis en qué situación ahora están ahí determinados países. Canadá, China, Australia, Nueva Zelanda. El inmobiliario está disparado en muchas partes del mundo, también por intervención de los bancos centrales. Como han bajado los tipos a cero, mucho inversor institucional que tradicionalmente invertía en renta fija y activos tradicionales se está moviendo hacia cosas que le den más rentabilidad. Entonces, de repente, te llega un fondo de no sé dónde y te compra pues un paquete de 200, 300, 400 viviendas. Esto hace que el mercado se estimule y, lógicamente, el pequeño inversor que ve que están subiendo determinados activos. Entonces, esto está pasando, que aquí también, pero estamos en otro momento de ciclo, esto está pasando en muchos países. Entonces, aquello que veíamos de deuda mal asignada, a nivel global está empezando a pasar en muchos países. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros. A nivel de lo que se habla de inflación USA, aquí veis los componentes del PIB de Estados Unidos. Y veis que la mayor parte es vivienda. Si un poco hacéis el símil con lo que sucede aquí, sumar los salarios que tenéis en casa, lo que destinéis a vivienda, y veis que prácticamente el 40-45% de los ingresos se va al pago de la hipoteca. ¿Qué es lo que puede lastrar más que la inflación? La subida de tipos. Porque si aquí hay una subida de tipos, este gasto en vivienda inmediatamente se incrementa. Si no me incrementan los salarios, y parece que esto está montado para que los salarios no crezcan, se lo tengo que quitar de las demás cosas. Con lo cual, estamos empezando a ver una situación en donde en Estados Unidos el consumidor está en tasas mínimas de ahorro, empieza a surgir ciertas dudas, y en cuanto a nivel de valoración de la bolsa americana, pues esto fue el año 29, esto fue el año 2000, y en nivel de valoración estamos aquí. Con lo cual, a modo de resumen, situación global, nivel macro positiva, ciertas incertidumbres, ver qué sucede al año que viene con los bancos centrales. España sigue todavía en una tendencia positiva y yo creo que va a permanecer fuerte durante 2 años, salvo que suceda algo a nivel global, porque dependemos mucho del turismo. Y todo este tema bélico, rusos, chinos, Estados Unidos y demás, quizás la época gloriosa del dólar, igual que fue en su día la época gloriosa de la libra y todos los imperios que han ido pasando, empiezan gente a cuestionársela o a ponerla en duda, y todo esto que está surgiendo, encima hay que ponerlo en un momento en donde la economía americana está donde está, donde son ya muchos años de crecimiento, y bueno, pues tienen a alguien al frente que pues tiene una forma de hacer las cosas que vamos a decir cuando menos peculiar. Entonces, buen momento de mercado. Quizás IBEX pueda hacerlo bien relativamente en los próximos meses porque hay sectores que están muy rezagados, especialmente aquellos que más pesan en el índice, pero a nivel global creo que próximos 2-3 años hay que empezar a vigilar determinadas cosas pues porque pueden ser una fuente de problemas a futuro. Bueno,